Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a resolver un problema de programación, el cual le llamamos compresión de strings. Entonces vamos a ver de qué se trata. Este problema dice: implementa un método para realizar una compresión básica de strings, colocando el número de veces que aparece una letra. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo, tenemos esta secuencia de letras A, A, B, C, 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 A. Entonces lo que nos pide este problema de programación es comprimirlo de tal forma que nosotros podamos escribir la letra y el número de veces que tiene que ser repetida o que tiene que aparecer. Entonces tenemos que A2, B1, C5, A3. Entonces este es el resultado al que debemos llegar, independientemente de qué tipo de string tiene. Ahora, hay una restricción que nos está dando el problema y dice que si el string comprimido no tiene una longitud menor al string original, tenemos que regresar al string original. ¿Qué quiere decir con esto? Que si después de hacer el algoritmo de compresión la longitud es más grande que el string original, pues entonces realmente no sirvió de nada la compresión. ¿Cómo podemos saber que esto sucede? Ahorita vamos a ver un ejemplo. Entonces vamos a hacer una simulación bastante rápida de cómo funciona el algoritmo o cómo lo debemos nosotros programar. Entonces imagínense que tengo este string. Tiene una longitud de 19 caracteres. Entonces lo primero que a mí me viene a la mente para empezar a resolver este problema sería revisar carácter por carácter y llevar un contador, porque necesito un contador para saber cuántas veces se está repitiendo una misma letra consecutivamente. Entonces imagínense que voy a empezar con la letra A. Entonces voy a empezar con mi contador en 1. Y entonces voy a contar 2, 3. Entonces mi contador es igual a 3. ¿Por qué? Porque hay 3 letras A. ¿Qué va a pasar al siguiente? Yo tengo que validar que el siguiente carácter sea igual a A, pero si no es igual a A, entonces me toca empezar a construir mi string. Entonces después de que yo revise y valide que la siguiente letra no es una A, sino es una R, entonces yo ya puedo decir que mi string va a ser A más el número de veces que aparece, que es mi variable contador 3. ¿Ok? Esta es, digamos, la primera parte. Después vamos a seguir con la letra R. Ya sé que entonces es una nueva letra. Voy a resetear mi contador a 1. Y voy a empezar a contar 2, 3, 4. La letra R aparece 4 veces consecutivas. Y lo sé porque tengo que validar que la siguiente letra sea igual a una R. En este caso es una W. Por lo tanto, voy a añadirle a mi string resultado la letra R y mi variable contador con el número 4, que es el número de veces que está apareciendo. Y así vamos a seguirle. Entonces vamos a ir con la letra W. Aparece una vez, aparece 2 veces y el siguiente carácter ya no es una W. Entonces ya puedo seguir construyendo mi string W2. Hago lo mismo con la letra G. Veo que aparece 2 veces y el siguiente carácter es una C. Por lo tanto, ahí empiezo a tachar mi string final. Luego, también con la letra C, aparece 2 veces y el siguiente carácter es una S. Entonces, eso me indica que debo atachar mi nuevo string con la variable de contador. Y así también con la S. En este caso, por ejemplo, S tiene 5 ocurrencias, entonces voy a escribir S5. Y por último tengo H, el cual solamente aparece una vez, entonces voy a escribir H1. Entonces este es el string resultado de que resuelve mi problema de programación. Ahora lo interesante, como les decía, es conocer las restricciones que me está diciendo. Una de las restricciones que tiene es validar la longitud. Entonces vean que este string resultado tiene una longitud de 14 caracteres. Por lo tanto es menor que los 19 caracteres de mi string original o de mi cadena de texto original.
¿cuál podría ser un ejemplo en el que no se cumple esta condición? Es decir, que el string o la cadena de texto sea mayor que la cadena original. Por ejemplo, tenemos este nuevo string tiene 3 A's, 2 I, 2 H, un E, un T, una Y, una C y una J. ¿Qué es lo que pasa? Pues que cuando yo empiezo a construir mi string de resultado, me doy cuenta que, por ejemplo, si los caracteres son de 2, pues no hace mucha diferencia en la compresión. Entonces, por ejemplo, voy a seguir teniendo 2 caracteres en I2, y que es lo mismo que si tuviera el I y el I. Y el ejemplo, digamos el peor ejemplo, o el peor caso al que podríamos llegar es, por ejemplo, ETYCJ, el cual solamente tiene un carácter, o sea, no se repite más que una sola vez, pero en el string, de acuerdo a lo que me está pidiendo el problema, pues le tengo que añadir el número de veces que aparece. Entonces, en vez de que sea un solo carácter el que estoy mostrando, tengo que añadir 2, la letra y el número de veces. Entonces, este es un ejemplo en donde yo debería regresar mi cadena de texto original. Entonces, ya que vimos visualmente cómo funciona el algoritmo que tenemos que implementar para resolver el problema, vamos a hacerlo a través de pseudocódigo. Entonces, yo necesito 2 funciones. Necesito una función que se llame longitud final, el cual me diga cuál va a ser la longitud final de mi cadena de texto comprimida. ¿Por qué? Pues porque no me hace sentido el tener que calcularlo, los caracteres, o comprimir los caracteres para después sacar la longitud. Creo que podríamos hacerlo al revés. Primero sacar la longitud y a partir de ahí ya saber si es que la longitud final es mayor o menor que la longitud inicial. Entonces voy a empezar definiendo 2 variables. Voy a definir 2 variables. Uno va a ser la longitud que voy a regresar, y la otra es el contador, el cual lleva las veces que se repite un carácter. Voy a hacer un recorrido de cada uno de los caracteres que conforman mi string. Por eso pongo un ciclo que empiece desde 0 hasta la longitud del string para revisar uno por uno, y voy a incrementar mi contador porque por defecto pues ya al estar revisando al menos un carácter, mi contador debe incrementarse en 1. Y ahora lo que sigue es hacer las validaciones. Necesito validar que el siguiente carácter siga siendo el mismo que el actual o no, pero también necesito validar cuando llegue a la longitud final de mi string. Entonces voy a colocar un condicional si mi variable de control en el ciclo i más 1 es mayor o igual a la longitud del string. ¿Eso qué quiere decir? Pues que ya estoy al final del string, es decir, ya estoy comparando el valor actual del carácter con el último. Entonces, si no hago esta validación, eventualmente este for se va a desbordar porque va a querer buscar en el i más 1 que ya no va a existir. Entonces esa es mi primera condicional, que sea mayor o igual que la longitud de mi string, o, este es un condicional opcional, o que el carácter que está en la posición i sea diferente al carácter que está en la posición i más 1. Entonces, si cualquiera de estas 2 condiciones se cumple, ¿eso qué quiere decir? Que ya tengo la posibilidad de procesar el número de veces que aparece un carácter. Entonces yo puedo decir que la longitud es igual a 1. Más que nada es más igual a 1. Y a continuación lo que voy a hacer es añadirle la longitud del contador. ¿Qué quiero decir con la longitud del contador? Imagínense que tengo 4 A's. Entonces yo necesito añadir a mi longitud 1. ¿Por qué? Porque representa la longitud de la letra, que es 1, más la longitud del contador. En este caso, si son 4 A's, la longitud de 4 es 1. Si fuera 10, la longitud sería 2.
Si fuera 100 sería 3, etc. Entonces por eso le digo que quiero la longitud del contador. Y al final reseteo mi contador a 0. Porque cuando inicie mi ciclo de nuevo va a volver a empezar desde 1. Y si todo eso sale bien, entonces necesito regresar la longitud final. La segunda función que necesito configurar la vamos a llamar a comprimir. Esta es la función principal que nosotros debemos mandar a llamar para que nos devuelva el string o la cadena de texto comprimida. Entonces voy a empezar con dos líneas de código en el cual yo voy a decir que L final es una variable que va a tener la función longitud final que configuramos apenas. Entonces L final va a tener el número de caracteres finales de mi algoritmo. Y por último valido que si L final es mayor o igual que longitud de string, entonces mejor me regrese el string original. Y con esto ya cumplimos la condición que nos estaba pidiendo nuestro problema. Ahora necesito una variable de resultado en donde voy a empezar a armar mi string final o mi cadena de texto final y le voy a llamar resultado. Voy a crear un nuevo for que vaya desde 0 hasta la longitud de string y de vuelta voy a crear con mi contador más. ¿Ok? Para que empiece a partir de 1. El condicional es el mismo, es decir, tengo que validar que la longitud sea mayor o igual que la longitud del string y que la posición del carácter actual en i sea diferente a la posición del carácter en i más 1. ¿Esto qué quiere decir? Que el siguiente ya no va a ser igual que el actual. Por lo tanto, lo único que va a cambiar es que yo voy a decir que a mi resultado le voy a atachear el string en la posición i, que sería la letra que estoy yo analizando. Y también le voy a atachear el contador. Entonces si tengo el ejemplo de 4 A's, voy a añadir la letra A más lo que sea contador, que en este caso serían 4. Y con eso entonces reseteo contador a 0 y regreso el resultado. Entonces este es el algoritmo que resuelve el problema que nos están pidiendo y yo lo acabo de implementar también en JavaScript para que lo puedan ver. Entonces déjenme paso acá. Aquí tengo mi función. Quitar esto. Y aquí tengo mi función de longitud final, el cual ya implementé con JavaScript, ya no es pseudocódigo. Y también mi función de comprimir con las mismas condiciones que estábamos platicando hace unos segundos. Defino las variables, hago las validaciones y hago las operaciones del string. Aquí por último imprimo y mando llamar mi función, en donde yo le coloco esta que estuvimos definiendo en la presentación. Por lo tanto, si yo corro mi función, voy a ver acá pues que tengo ya el string final, que es igual a A3R4 W2G2C2 S5H1, el cual es un resultado correcto. Si yo lo cambio a 4A's, 2K's y 3W's, me debería decir eso. A4, K2, W3. Y listo. Y si tenemos un ejercicio en donde el string de resultado va a ser mucho mayor que el string original, puedo decir ABCDFG, algo así. Y me tiene que regresar el mismo string, porque no cumple con la condicional de que esto sea un string menor al string original. Entonces, con eso estamos terminando este problema. Realmente creo que es bastante fácil desde mi punto de vista. Fue un ejercicio fácil. Y la intención de esto es pues obviamente que sigan practicando y vean cómo podemos ir armando cada uno de los ejercicios o problemas de programación que pueden llegar a tener en una entrevista de trabajo.
Espero les haya gustado este video. No duden en dejar sus comentarios, sus dudas. Si le entendieron el problema, si le entendieron a la solución, coméntenmela. Si creen que hay una solución mucho más óptima que pueda permitirme llegar al mismo resultado con menos código. Por ejemplo, algo que me faltó mencionar es que esta operación o este algoritmo es de big O n. ¿Por qué big O n? Pues porque solamente hago un recorrido dependiendo del tamaño de la longitud de mi string, el cual me dan. Entonces hago validaciones que podrían ser n más algo, una constante, pero ya vimos que para validar la rapidez de nuestro algoritmo, las constantes no nos hacen sentido. Entonces al final hago dos recorridos que serían 2n, pero simplificándolo, la eficiencia de mi código es big O n. Entonces bueno, con esto termino y si no hay nada más, nos vemos la próxima.